Manualizar. Hola, mi nombre es César. Sean bienvenidos al canal en el que subiré diferentes y grandiosas manualidades. En esta ocasión, pulseras alfanuméricas parte 4. El día de hoy aprenderemos los 4 nudos que se necesitan para tejer las pulseras alfanuméricas, aunque en realidad se podría decir que son solamente 2. Eso lo comprenderán más adelante. Antes de comenzar, debo decirles que el nombre que usaré para referirme a los nudos será, como en el video anterior, una que sea más acorde a lo que vemos mientras estamos tejiendo la pulsera. Sin embargo, también podrán ver el otro nombre en la pantalla, o al menos uno de los tantos nombres que estos pudieran tener. Si algunos de ustedes conocen a estos nudos por otros nombres, les invito a compartirlos en los comentarios, para que ampliemos mucho más nuestro conocimiento al aprender todos de todos. Una vez dicho esto, comencemos. Mientras vayan viendo el proceso de cada nudo, creerán tener un déjà vu, pues estos nudos son los mismos que hicimos en el video anterior, solo que repetido 2 veces. Es decir, estos nudos están compuestos por 2 medios nudos. Gracias a esto, no se les hará tan difícil aprenderlos. El primero es el nudo hacia la derecha. Se representa gráficamente por una flecha horizontal o diagonal que apunta hacia la derecha. Para hacerlo, formaremos un 4 con el hilo anudador por encima del hilo base. Rodearemos el hilo base para introducirlo en el orificio formado y jalamos hacia la derecha. Nuevamente formaremos el 4, rodearemos el hilo base, introducimos por el orificio y jalamos hacia la derecha. Y listo. Así nos quedaría este nudo. El segundo nudo se llama nudo hacia la izquierda. Se representa gráficamente por una flecha horizontal o diagonal que apunta hacia la izquierda. Y para hacerlo formaremos una P colocando el hilo anudador por encima del hilo base. Rodeamos el hilo base e introducimos por el orificio formado y jalaremos hacia la izquierda. Nuevamente formaremos la P. Rodearemos el hilo base para introducir el hilo en el orificio formado y jalamos hacia la izquierda. Y listo. De esta forma nos quedaría este nudo. Si has llegado hasta aquí, te pido que te suscribas y actives la campanita para que te llegue una notificación de cada vez que subo un nuevo video. Ahora vamos a ver los otros 2 nudos, que en realidad son iguales a las anteriores, o se podría decir que son los mismos, solo que visto desde otra perspectiva. Ambos nudos se representan gráficamente con una flecha hacia abajo y se realizan de una forma u otra según hacia dónde se dirige el hilo, que esta vez hará de hilo base. La tarea de estos 2 nudos es dar paso o conducir la dirección del hilo base, por lo que siempre irán del lado contrario a este. El primero de estos nudos es el nudo hacia abajo y hacia la izquierda, que no es más que el nudo hacia la izquierda que vimos anteriormente, y se hace cuando el hilo base se dirige hacia la derecha. Para hacerlo tendremos que orientar el hilo base de forma horizontal, pero antes quiero enseñarles que efectivamente este es el nudo hacia la izquierda. Vean cómo hago la P con el hilo anudador por encima del hilo base y rodeo a esta para introducirlo por el orificio formado para jalar hacia la izquierda. Nuevamente formo la P, rodeamos el hilo base y introducimos por el orificio para... Lo que haríamos a continuación sería jalar hacia la izquierda, ¿no es así? Pero por ahora sí pondré el nudo como lo veríamos en realidad. De esta forma tendríamos que jalar
este hilo hacia abajo y hacia la izquierda, cuidando que el hilo base se dirija de forma horizontal. Ahora vean nuevamente cómo formo la P. Pero ahora voltearé en la forma en que veríamos este nudo de ahora en adelante. Rodearíamos el hilo base para introducir el hilo anudador en el orificio formado y jalaríamos hacia abajo y hacia la izquierda, jalando igualmente el hilo base ligeramente hacia arriba para que éste quede en la horizontal. Nuevamente formamos la P con la panza hacia arriba. Rodeamos el hilo base para introducir el anudador por el orificio formado. Jalamos diagonalmente hacia abajo y hacia la izquierda, y como siempre tomando en cuenta que con la otra mano llevaremos el hilo base hacia la horizontal. El segundo de estos nudos es el nudo hacia abajo y hacia la derecha, que no es más que el nudo hacia la derecha que vimos anteriormente, y este se hace cuando el hilo base se dirige hacia la izquierda. Vean cómo formo el número 4, pero esta vez lo giraré para que nos acostumbremos a verlo como lo veríamos de ahora en adelante. Rodeamos el hilo base e introducimos el hilo anudador por el orificio formado para jalar diagonalmente hacia abajo y hacia la derecha. Nuevamente formamos el 4 con la panza hacia arriba. Rodeamos el hilo base, introducimos por el orificio formado y jalamos diagonalmente hacia abajo y hacia la derecha. Siempre jalando el hilo base con la otra mano ligeramente hacia arriba para dirigirlo hacia la horizontal. Una última cosa que agregar es que no todos los patrones representan las flechas para los nudos. Algunos solo son cuadrículas y dejan a tu criterio los nudos. Aplicas esto según te convengan. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise de cada vez que suba un nuevo video. De este lado encontrarás el siguiente video y uno más que quizás pueda interesarte. O al menos ahí estará en cuanto suba más contenido. Sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.